Y fíjense ustedes que con todo este tema del coronavirus, hay varios sectores de la sociedad que están en situación de vulnerabilidad. Uno de esos es el de las personas adultas mayores y hay otros sectores que también presentan riesgos. Y para hablar de este asunto en particular, voy a enlazarme ahora con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores. María Luisa, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Hernán. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu público. No, el gusto es mío, secretaria. Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Quería fundamentalmente, a ver, hay la política social de este gobierno desde el principio ha sido muy ambiciosa. Se han destinado una cantidad de recursos sin precedentes en la historia de este país, de recursos presupuestales para atender a grupos determinados de la población. Uno de esos son los adultos mayores. El anuncio, si entiendo bien, secretaria, es en este momento adelantar 2 meses el pago de las pensiones para adultos mayores, ¿es correcto? Sí, así es. Nosotros teníamos ya marcado, de acuerdo al bimestre que nos correspondía poder entregarle a las personas adultas mayores, el bimestre correspondiente a marzo y abril. Pero debido al COVID-19, el presidente nos pidió que pudiéramos adelantar un bimestre más. Eso corresponde al mes de mayo y junio. Eso significa cada bimestre es de 2,620 pesos, el que puedan recibir los adultos mayores, el pago de 4 meses, de 2 bimestres, que será de 5,240 pesos. Y ya se distribuyeron, entiendo que al 50% de los beneficiarios del programa. Y bueno. Escuché, secretaria, que el 50% de los beneficiarios ya habían recibido la transferencia. Sí, comentarte que de los derechohabientes tenemos bancarizados a 4,650,000. Sí. Entonces a ellos fue directamente porque están bancarizados, cuentan con la tarjeta y fue a través del depósito. Entiendo. A quienes no los tenemos bancarizados son a 3,340,000, que es ahora donde estamos haciendo la dispersión desde el día jueves 26 de marzo, y el planteamiento es terminarlo a más tardar a nivel de la República el día 10 de abril. El 10 de abril. Y entonces con estas transferencias, secretaria, los adultos mayores que las reciban tendrían que vivir los meses de abril, mayo y junio. Sí, el planteamiento es hacer esta dispersión y este mecanismo de forma inmediata por lo que pueda venir en meses posteriores. Claro. Y en este sentido, si tuvieran ellos alguna necesidad para gastos básicos, alimentos, medicamentos o algunos servicios, como el caso de gas, luz o agua, ellos pudieran contar con ese recurso. Entiendo. ¿Y ustedes estarían calculando que con ese recurso estas personas podrían mantenerse, comprar alimentos, lo suficiente para tener lo básico en esos 3 meses? Pues ayuda bastante los programas sociales, y comentarte, antes el programa de adultos mayores, cuando nosotros entramos como gobierno federal, era de 1,160 pesos. Así es. Por instrucción del licenciado se subió al más del doble, llegó a 2,550 pesos. Y ahora, con el nuevo año 2020, la instrucción del presidente fue que aunque fuera poco, se pudiera dar un poco más de recurso, y por eso quedó con 70 pesos más. El pago del bimestre llegó a 2,620 pesos. Claro, sin duda. Y hay otros grupos, por ejemplo, las personas con discapacidad, que también hay un programa de transferencias para beneficiar a estas personas. ¿A estas personas se les adelantarían algunos recursos también, las transferencias? También, esa fue la propuesta del presidente. Primero empezamos con adultos mayores y también tenemos instrucción de que lo podamos hacer con el programa para las personas con alguna discapacidad. Aquí tenemos a 800,000 derechohabientes que tienen esta pensión, y el planteamiento es igual, el bimestre de marzo-abril y también el bimestre mayo-junio.
Claro. En determinadas circunstancias, ¿ustedes han calculado que sea necesario alguna ayuda adicional a estos grupos más allá de estos recursos que ya se contemplan? La situación se ve difícil para mucha gente en este momento, secretaria. Hay una preocupación grande. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas en situación de calle? Hay muchos grupos que en este momento, yo salí, por ejemplo, aquí hace unos días, hace una semana, a recorrer las calles de la Alameda. Los vendedores ambulantes, por ejemplo, me decían que ellos podrían aguantar un día. Algunos me decían que tendrían un guardadito como para aguantar una semana, pero otros no aguantarían ni 2 días. Un organillero, por ejemplo, yo le pregunté, me dijo, no, pues yo si no salgo a trabajar un día me muero de hambre. ¿Se contemplan ayudas, apoyos adicionales a estos que ya se han anunciado para estos grupos que están en una situación de imposibilidad de autoconfinarse y probablemente en una posibilidad de grande riesgo? Bueno, primero comentarte que de parte de estos dos programas sociales estamos hablando de una inversión social de 46,000 millones de pesos. Wow. Que se van a erogar y que ya están en muchos lugares y en muchos territorios del país. Sí. Abrimos 14,700 puntos de mesas de dispersión para poder entregarle a los más de 3 millones de derechohabientes el recurso y a 500,000 de PCD, porque 300,000 están bancarizados. Lo que tú me estás preguntando sí estaría dentro de un plan, pero ahorita están elaborando un plan económico y seguramente posteriormente se va a dar a conocer algunas medidas que se deben de tomar. Claro, y también recordar que están los programas de los gobiernos estatales. Nosotros prácticamente estamos hablando de la inversión del gobierno federal. Tuve en días pasados en estados como el caso de el gobernador de Aguascalientes, me platicaba que va a tener algunos programas, casi como gobierno estatal, que tiene que ver con la población que tú me comentas, la población sí, tal vez más vulnerable en lugares donde se dan servicios turísticos o servicios que tienen que ver pues también con el turismo. Por ejemplo, allá la feria de San Marcos, que es tan conocida y que recibe a más de 8 millones de personas y que ahora se va a ver pues afectada, y que quienes se ven afectados son la gente que llega a vender. Pero yo considero que si coayudamos y hacemos equipo, los gobiernos municipales, el gobierno estatal y el gobierno federal, podemos plantearnos en hacer una muy buena inversión social para la gente más vulnerable y para generar bienestar a la gente. Claro, la responsabilidad no solo es del gobierno federal. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno ha anunciado ya varios apoyos adicionales a los que ya se contemplaban, créditos, programas de créditos, e incluso está a nivel federal las tandas de bienestar. Estas entiendo que no las lleva la Secretaría de Bienestar. No, tandas para el bienestar las lleva la Secretaría de Economía. Así es. Y también está planteando, y ya se comentó, el que pueda haber 1 millón de microcréditos, y esto sería para espacios o lugares que den servicios o generación de productos, pero los cuales estén fiscalizados, dados de alta. Claro. Secretaria, yo sé que tú recorres el país permanentemente. Me gustaría preguntarte cuál ha sido tu sensación hablando con la gente en estos últimos días y semanas, de cómo están percibiendo los riesgos por el coronavirus, si se sienten muy preocupados en la parte específicamente de su supervivencia, de sus bolsillos, y cómo has lidiado con esa preocupación de la gente. Bueno, he estado desde la parte de la península del país, luego sí, me moví al norte del país, que es otra cosa, al sur del país, que también es otro ambiente, y al centro del país. ¿Qué sí puedo ver? Entre más los espacios o los territorios más alejados de los centros urbanos, hay una percepción como de más ánimo de la gente. Lo digo directamente en las poblaciones que he estado y que son comunidades indígenas. Claro. Entonces, existe como más fraternidad, pero también existe
un alza de los precios de muchos productos que son básicos. Ahí es donde tenemos que estar como gobierno, como Estado, para regular que no se aprovechen algunos de la gente más pobre, porque nosotros estamos dando un recurso directamente, pero si los precios suben, pues el recurso no les va a alcanzar. Claro. Secretaria, qué bueno que comentas esto de las comunidades indígenas, porque creo que hay en nuestra sociedad, por un lado hay un sector que está pensando frente a esta pandemia que estamos viviendo y toda la crisis que significa, hay un sector muy enfrascado en una lógica de sálvese quien pueda, de yo veo por mí, me preocupo por mí, punto. Y a mí me preocupa que en esa lógica se pierdan los lazos de solidaridad. Pero también cuando uno va a las comunidades, lo que ve es que en las comunidades la solidaridad a veces es mucho mayor de lo que vemos, por ejemplo, en las ciudades. Y que cuando la gente a veces es más pobre, sabe ser mucho más solidaria en una circunstancia como esta. ¿Tú crees que esa solidaridad que puede ser un activo, esa cultura, digamos, de comunitaria, va a ser un activo para luchar contra esta pandemia? Sí, completamente de acuerdo, porque las comunidades originarias son muy colectivas y solidarias. Y en este sentido, pues nos dan muestra a través de su cotidianidad, en cosas tan sencillas y simples como los rituales para un funeral, sí, donde se asiste, pero se asiste para hacer la despedida, pero en ese sentido no dejan a la familia sola, y no dejan a la familia sola ni económicamente, ni que esté sufriendo, ni que esté triste, ¿no? Entonces yo considero que este puede ser un gran activo. El otro gran activo que tiene nuestro país es que muchas poblaciones todavía viven de lo que es la producción campesina, la producción familiar campesina. Así es. Y en este sentido pueden haber muchos productos los cuales no se eleven de precio porque son de un consumo local y regional. Entonces hay mucho potencial en nuestro país. Estoy hablando de la agricultura campesina, de agroecología, pero recordar que el sujeto social en propiedad de la tierra más grande del mundo la tiene México. Estoy hablando de un territorio de 200 millones de hectáreas. Así es. 106 millones de hectáreas son ejidos y comunidades, y 70 millones los tienen en pequeña propiedad. Eso hace que muchas familias campesinas todavía produzcan en el campo. Entonces claro, es una oportunidad también de voltear los ojos al campo, de revalorar a las y los campesinos y hacer nuevos lazos de consumo más justo, más transparente. Claro, en el ámbito rural, secretaria, el tema del contagio del coronavirus me imagino que es mucho menos grave que en las ciudades, pero no deja de ser un riesgo que existan contagios de este tipo. ¿Qué tan conscientes crees que están las comunidades rurales, las comunidades indígenas en particular, con las que yo sé que tienes mucho contacto? ¿Qué tanta información tienen, por ejemplo, en sus propios idiomas acerca de cómo prevenirse del contagio de coronavirus? Fíjate que me doy cuenta a partir de la dispersión y los 14.700 puntos de encuentro que afortunadamente muchos servidores de la nación, muchos servidores públicos que trabajan en la Secretaría de Bienestar hablan la lengua. Y nosotros en el momento de hacer una dispersión se está trabajando una infografía que trabajamos directamente con el subsecretario Hugo López-Gatell, y en este sentido, aunque no venga en la lengua, se les va planteando y platicando a los compañeros en lenguas. Y eso se está haciendo con los 68 pueblos originarios. Entonces yo creo que eso puede ser una gran virtud, porque a lo mejor lo que escuchen en la radio o lo que escuchen en la televisión puede estar en idioma, en español, pero lo que se está diciendo a nivel de los puntos de dispersión se está llevando información directamente a ellas y a ellos.
Muy importante saber esto. Secretaria, ¿los centros integradores están ya funcionando en las comunidades? Sí, en algunos lugares están ya funcionando los centros integradores y son las y los compañeros que se suman para poder hacer estas mesas de dispersión. Estoy hablando de 14,700 puntos en el país. Estamos abarcando a más de 2,400 municipios. Prácticamente estamos llegando a 8 millones de adultos mayores. Una cifra muy importante. Ojalá algún día, secretaria, cuando pase esta crisis, podamos tenerte en el estudio. Hay muchos temas de la política social que creo que se tienen que conocer mucho más de lo que se conocen hasta ahora, y me parece que va a haber mucho interés en la audiencia y en los televidentes de La Octava de escucharte mucho más. Te agradezco mucho esta conversación y espero que sigamos en contacto. Te agradezco a ti muchísimo que nos des la oportunidad de platicar un poco de cómo vamos con los programas sociales y sobre todo en este momento tan importante con el COVID-19, y que para muchos y muchas tienen dudas porque estamos trabajando con las personas más vulnerables. ¿A dónde se puede? Lo que queremos hacer es generar bienestar. Gracias. ¿A dónde se puede comunicar una persona que tenga dudas en este momento sobre si puede recibir una transferencia, si no le ha llegado, si tiene algún retraso o alguna queja que quisiera presentar, si es que algo anduviera mal? ¿Te parece que ahora mismo vía WhatsApp te envíe los números telefónicos? Claro. También alguna página. Claro que sí, secretaria, con mucho gusto. Estamos tratando en La Octava de dar un servicio a la comunidad en este momento, y toda la información, todo este tipo de información es muy útil para nuestra audiencia y desde luego que la vamos a compartir. Muchísimas gracias y con todo gusto, apenas ya teniendo un respirito algo, pues me voy a presentar al programa. Encantado, será un gusto tenerte. Muchas gracias, secretaria. Buenas noches. Hasta luego, bonita noche, bye. Hasta luego.